Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Entre Historias y Voces, un podcast original de Planes TIC UD, que recoge y divulga los saberes y experiencias de mujeres y hombres que hacen parte del mundo educativo y digital. Hoy hablaremos sobre computación de alto desempeño. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Entre Historias y Voces de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenidos a este episodio y tenemos, como siempre, un invitado muy especial, el profesor Esteban. Profe, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por estar en este maravilloso escenario. Bueno, profe, recuerda mi inicio porque yo hice mi pregrado acá. Sí, de eso estamos hablando. El profesor es egresado de aquí. ¿Hace cuánto? Yo inicié en 1997 y me gradué en el 2003. Estamos hablando que aproximadamente 25 años que no venía aquí a la universidad. Estamos en la Facultad Tecnológica. ¿Cómo ha visto el cambio? ¿Cómo ve todo desde ese tiempo hasta acá? Éramos una facultad muy pequeña, no existían estos edificios nuevos que están súper bien dotados. Muchas cosas, definitivamente. Hay amplitud, hay más escenarios donde los estudiantes pueden disfrutar, eso es chévere. Por el otro lado, uno añora también, entre más pequeño hay más correlación entre los amigos, los que fuimos compañeros. También lo extraña uno y, por supuesto, recordar que hace tanto tiempo pasó significa que ya uno es viejo. Encontrar emociones después de tanto tiempo. Bueno, profe, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar de un proyecto en el cual estás al frente. Queremos que nos cuentes un poquito de dónde nació este proyecto, cómo fue avanzando y bueno, que nos des un poquito el contexto de este proyecto de Cibercolombia. Era el 2016. Parte de las actividades doctorales es participar en eventos internacionales. Hay un evento que por el área en que yo trabajo, que se llama Cómputo de Alto Desempeño, es como el principal, se llama Supercomputing, que ocurre una vez al año en alguna ciudad de Estados Unidos. Para ese entonces yo ya había ido a un evento y allí había hecho conexiones internacionales, nacionales, conocer a otras personas que trabajan en el área. Y se viene uno como con la idea de, oiga, qué chévere poder reunir a personas que hablan del mismo tema. Cuando uno viene al país se da cuenta que es un tema que realmente no es trending topic, no es que todo el mundo lo hable, no es que todo el mundo le guste, y decidimos en el 2016, ya terminando mi doctorado, junto con la Universidad Distrital, hacer un evento pequeño, se llamó el Workshop en High Performance Computing. Invitamos a otras universidades, fue abierto, e invitamos a algunos de los contactos que se habían hecho en las anteriores conferencias, y esa vez pues tuvo gran acogida. Participaron investigadores de Brasil, investigadores de Estados Unidos y un conjunto de universidades, dentro de las cuales estaba la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad de AFIT. ¿Qué fue lo que te motivó como tal a decir, bueno, vamos a hacerlo? Sabemos que esta parte de la docencia también es una vocación y, como hablábamos ahorita, es algo que le nace a uno muchas veces para autofinanciar o para buscar recursos externos. ¿Qué fue eso que te motivó, que tú dijiste, vamos a hacerlo? Pues había un gran motivante que es el CECAD. El CECAD es el Centro de Computación de Alto Desempeño de la Distrital, y cuando uno indagaba entre todas las personas, muy pocos lo conocían, a pesar de que es un recurso que ya llevaba 5 años. Para mi tesis doctoral se compraron unos equipos muy especiales y casi nadie los usaba. Entonces yo dije, no, esto tiene que conocerse por más comunidad. Y segundo, las demás universidades nos tienen que empezar a ver en el escenario de que nosotros también trabajamos en computación científica. Y digamos, se unieron las dos cosas, la gana de que todos pudieran conocer lo que tiene la facultad, lo que tiene la universidad, y por otro caso que las otras universidades también nos reconocieran en el área. Nos hablaste un poquito de esa escuela en el 2018. Cuéntanos un poquito del contexto para las personas que nos están viendo y escuchando, esas experiencias que tuviste allí. Bueno, entonces el evento surge en el 2016, el evento pequeño en la Distrital. Luego termino mi doctorado y pues el tema de financiación de las actividades se corta ahí. Yo salgo de la universidad porque no soy profesor de tiempo completo, me dedico a la parte ingenieril, y empezamos a ver con otras universidades que habían asistido a ese workshop de ese entonces, es cómo hacemos que esta actividad siga, porque curiosamente se acercaron nuevamente y dijeron, no, esto tiene que seguir. Y nos unimos la Universidad de los Andes, porque estábamos más o menos cerca, digamos, a nivel de distancia, la Universidad del Rosario y la Universidad Distrital, y dijimos cómo lo apalancamos para ir. Entonces, de alguna manera surge la primera escuela en el 2018, con apoyo de 3 elementos fundamentales que siempre hemos pensado que es importante, que es
la parte académica, la parte de investigación y la parte de industria juntas. ¿Por qué? Porque para nosotros los problemas reales se solucionan con investigación real, utilizando a personas que han pensado la solución desde la academia. Si no, ese círculo de alguna manera o lo vuelve muy académico o lo vuelve más una labor empresarial, y no era lo que queríamos. Y a partir de ahí logramos algo de financiación para conseguir traer a los investigadores que venían a ese primer evento, y ahí digamos como que se lanza la ola y empieza el trabajo mancomunado inicialmente en esas 3 universidades. Profe, llegamos como un poquito más como en esa línea cronológica del tiempo, se nos vino la pandemia. ¿Cómo fue esos desafíos y esos retos donde ya Cibercolombia, bueno, tuvo que pasar a algo mucho más virtual? ¿Cuáles fueron esas experiencias que tuvieron, esos desafíos, pero también esas cosas positivas que se vieron en el transcurso de esta parte de la pandemia? En primer lugar, fue muy desafiante porque parte de las actividades, nuestra mayor actividad se llama una escuela de verano en cómputo de alto desempeño, que es toda una semana, que ocurre entre junio y julio. Una actividad central de eso era el networking, es decir, que los chicos conocieran a otros chicos o a otros investigadores o a otras personas de industria que trabajan en la misma área. Cuando llegó la pandemia, pues eso se rompe, pero entonces hay que lanzarse nuevos desafíos. Lo que hicimos fue compensar esa parte de networking de una manera virtual, utilizando plataformas donde uno podía tener como discusiones virtuales, en otras donde uno se podía ver cara a cara, pero con un avatar, en otras donde habían como tópicos de conversación y uno tomaba café virtual y cosas así, con el ánimo de mantener ese networking entre los diferentes actores. Y por el otro lado, fue decir, si todo va a ser virtual, es más fácil traer conferencistas. Entonces, para esa escuela trajimos gente de la NASA, de Oak Ridge National Laboratory. Cuando digo trajimos pudimos contactar y ellos claramente nos apoyaron porque todo el mundo quería hacer algo que no fuera a estar encerrado, y tuvimos una gran colaboración. Tuvimos aproximadamente 25 conferencistas en esa primera versión virtual. Ya pasamos un poquito la pandemia y volvimos a otra vez, bueno, toda la parte de presencialidad. ¿Cómo fue también este cambio después de pronto estar acostumbrando a los chicos con todo ese tipo de temáticas? ¿Cómo fue ese transcurso y esa transición de la virtualidad, y cómo los chicos tomaron ese aprendizaje? ¿Cuáles fueron como las reacciones que ellos las reacciones que ellos tenían, y cómo fue la percepción de ellos en este cambio? Bueno, parte de lo que nosotros hacemos siempre en la escuela es una evaluación al inicio, al mediodía y al final de cada curso, ¿sí? Y empezamos a percibir cosas, que se inscribían muchos, pero al final terminaban muy pocos. Y cuando empezamos a indagar por qué era porque la gente ya estaba cansada de todo virtual, clases virtuales, trabajo virtual, reuniones virtuales, y una escuela de verano que eran 5 días virtual, efectivamente ya empezó a desgastar. Entonces lo hicimos 3 veces, ya la tercera vez nos dimos cuenta que no dio mucho efecto, y lo que decidimos es transitar a un mundo presencial pero distribuido. ¿Por qué? Porque también nos dimos cuenta que las personas que vienen de Barranquilla o que vienen de Pasto, pues es difícil venir a la ciudad, conseguir soporte para un pasaje, para la estadía. Entonces la mejor manera es mantenerlos localmente, pero ayudarlos a que hagan networking. Y lanzamos un nuevo formato, que es: las personas están presenciales en las diferentes universidades que participan, y de manera virtual se implanta se dicta el material, y creamos, digamos, una experiencia colaborativa entre las universidades. Y eso ayudó. ¿Por qué? Pues porque vuelve otra vez el tema del networking, de hablar con otras personas, pero a la vez también viene un networking mucho más amplio, que es diferente de hablar con una universidad que está cerca, que con por ejemplo, en la última versión tuvimos la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte y también la Universidad Autónoma de Occidente, que están en extremos completamente del país, pero ver que hay gente y hay personas interesadas ahí, no solamente en mi área geográfica, sino extendida en Colombia. Bueno, ahí nos lleva un poquito a la siguiente pregunta, pero hay muchas personas que nos ven y nos escuchan. Quiero que de una manera en que todos podamos entender muy fácil, muy práctica, nos digas a qué se dedica Cibercolombia en general, para de pronto las personas que no tienen muchos afines con estos temas, que lo puedan entender y digan, bueno, Cibercolombia, esto es lo que hace. Hoy en día la ciencia ocurre de 2 maneras: quien investiga, pero la mayoría de esa investigación tiene una base computacional detrás, lo que se llaman las ciencias computacionales.
física computacional, química computacional, las ciencias de la tierra como meteorología, hidrología, todo eso tiene una base computacional. Todo eso hoy en día trabaja modelos y esos modelos pues tienen que correr en computadores que no son tradicionales, sino de un calibre, de una cantidad y de unas configuraciones especiales. Cuando nosotros empezamos a ver que toda la parte de simulación científica, era, digamos, cómo se hacía la ciencia, nos dimos cuenta también que nuestro país estaba como en un mundo un poco alejado y que de alguna manera había aversión en los estudiantes, especialmente los de pregrado, porque cuando le decían simulación, eso es muy difícil, eso tiene física, eso tiene matemáticas, y se alejaban. Entonces decidimos hacer un esfuerzo tanto a nivel pedagógico como a nivel práctico y a nivel de conexión con la vida real, con la industria, para que esos estudiantes pudieran ver que es así como se hace la ciencia, que no es un asunto de extraterrestres, y dos, que se puede hacer incluso comenzando desde el pregrado. Requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo como cualquier otra cosa, es un esfuerzo necesario para poder alcanzar un nivel específico. Entonces, Cybercolombia se encargó de poner las cosas, digamos, a hablar, la academia, la investigación, la industria, y además de fomentar. Decimos, si la montaña no viene a ti, tenemos que ir allá a las universidades a hablar de por qué es necesario, en qué áreas son fundamentales estos elementos. Como hoy en día que se habla tanto de cambio climático, los análisis de cambio climático se hacen en terreno, pero generalmente son modelos computacionales los que vienen y dicen cómo será el clima en 5, en 10 años. Si hoy yo quiero saber si va a llover o no va a llover, hay un modelo computacional que corre allí y que está dando el pronóstico del tiempo. Si quiero saber si mi acción va a subir o va a bajar, hay un pronóstico allí atrás y hay un modelo computacional que lo corre. Entonces, digamos, viendo todo eso, lo que hacemos nosotros es primero integrar y por el otro lado tratar de democratizar el acceso a la información y también a otra cosa que es limitante en el cómputo de alto desempeño, que son los equipos. Hacer simulaciones normalmente requiere equipos muy grandes, que la persona no lo tiene en su laptop, es difícil hacerlo. Entonces nosotros también ayudamos a hacer las conexiones para que quien tenga un problema o quien necesite hacer una simulación de este nivel y tenga justificado su proyecto pueda encontrar el recurso computacional en algún centro nacional o internacional. Hablando un poquito de esto que nos decías de bueno, las uniones de diferentes universidades, ¿qué tanto ha impactado el podernos unir con otras universidades para el crecimiento del proyecto? Y también, no sé, tu punto de vista porque a veces como que hay un muro entre universidad pública y universidad privada. ¿Qué tan bueno sería que nos uniéramos en un solo propósito y que no solamente las distritales podamos realizar este tipo de proyectos tan buenos, sino que también empezar como a romper esas barreras entre todas las universidades, porque pues es un fin común, ¿sí? ¿Cómo ha sido esta experiencia de convocar esas universidades y cómo hacemos para romper esos muros que hay entre universidades distritales y universidades privadas? No, este año fue nuestra 7ª edición y tenemos universidades públicas y privadas. Tenemos la nacional, la distrital, tenemos la Universidad de Cartagena, pero también tenemos los Andes, tenemos la EAFIT. Entonces lo que nosotros descubrimos es que es fácil hablar entre investigadores y complicado hacer relaciones a nivel administrativo. Normalmente uno piensa que una relación se debe buscar primero formalmente y luego informalmente. Nosotros invertimos la pirámide y decimos, vamos y hablamos con el profesor que trabaja en dinámica de fluidos o que trabaja en pronóstico numérico del estado del tiempo o que trabaja en modelo de oleaje, que es un lenguaje que todos hablamos, que es fácil hablar, que es fácil sentarnos y tomar un tinto y decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son las cosas que no? Mira lo que estamos haciendo nosotros, mira dónde tenemos alianzas. Y ahí esas relaciones surgen de manera natural. Eso es como amor a primera vista, cuando alguien le habla de cosas que normalmente no le hablan y que es afín a uno. Y luego hacemos que él sea el eje sobre el cual los convenios y las relaciones se dan. ¿Por qué? Porque es alguien que está al interior de su universidad, que sabe qué hilos tocar y que sabe cómo hacer que eso fluya. Si es al contrario, es muy difícil. Entonces mi consejo es primero no tener miedo. Al final la academia es la academia y hay temas fuertes en todas las universidades, ¿sí? Hay universidades privadas que tienen temas muy fuertes, hay universidades públicas que tienen temas muy fuertes, y en lugar de decir quién es mejor o quién es peor, es por qué no cooperamos y así todos crecemos. Ahí no hay un pierde. Si todos colocamos y todos nos apoyamos, sin el ánimo de que quién es mejor o quién es peor, sino cómo hacemos que esto surja y sea mejor, pues al final todos terminamos ganando. Hablando un poquito también de esa parte
Hablábamos ahorita de que muchas veces tenemos proyectos, pero nunca nos imaginamos que vayan a crecer tanto. La cuestión de estas dinámicas y de poder hablar con aquellas personas, ¿cómo te lo imaginabas? Nos contabas que habían más de 140 estudiantes de diferentes ciudades. Cuando iniciaste, ¿cuál era como el panorama que tenías? Y al ver ahorita cómo está haciendo y cómo nos proyectamos a unos 5 o 6 años, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, inicialmente uno lo piensa muy localizado, ¿sí? Que la Universidad Distrital cuente con un grupo de investigación en cómputo de alto desempeño, digamos, no fue más allá. Pero las circunstancias ahora nos han llevado en que esto es un problema mundial. Yo diría, la capacidad de las personas no está distribuida geográficamente en un solo sitio. De hecho, mucho del amor que me da por trabajar por Cybercolombia es encontrar tanto talento en Colombia, y muchas veces los otros tipos de dificultades son, primero, organizacionales, porque hay organizaciones que no permiten, no hay la financiación, pero las otras también mentales, pensar que si encontré un obstáculo no se puede hacer nada, y nuestra experiencia es que rompiendo eso se puede crecer. Por ejemplo, nosotros participamos activamente en la conferencia de cómputo de alto desempeño. Ya no antes éramos como asistentes, ahora vamos como ponentes. Tenemos un par de papers este año con un laboratorio de Estados Unidos que es Argonne National Laboratory. Posiblemente es el laboratorio del Departamento de Energía más grande, con personas que nos colaboraron, que luego hicieron su estancia doctoral y que ahora trabajan allá y que ayudan a conectar a otros colombianos y colombianas que están en diferentes laboratorios. Entonces, junto con esto, ¿qué me imagino yo para el futuro? Primero, que Cybercolombia sigue teniendo ese rol fundamental, que no vamos a hacer las 10 universidades en este summer, sino que vamos a hacer unas 14 o 15 aproximadamente, que son los que trabajan en áreas fundamentales de la ciencia, que además impactamos el resto del territorio que no tienen acceso a eso, porque claramente una universidad que está más alejada, que no tiene tantos recursos, es difícil incluso para poder dictar estos temas, porque no hay profesores en estos temas. Entonces es poder dar más becas para esas zonas alejadas de Colombia, y luego empezar a crear proyectos de nivel nacional con respaldo internacional. Por ejemplo, algo que siempre me he imaginado es el Centro de Pronóstico Agroclimático. Yo soy boyacense, y cuando viene una temporada de niño fuerte o de niña fuerte, lo que más se afecta son los cultivos. Nosotros somos de vocación agrícola, y cómo no podemos tener un centro donde se integre toda la ciencia que tenemos y toda la capacidad de ingeniería que tenemos para poder mejorar esa previsión de cultivos, el tema de alimentación a tiempo, el tema de cultivos que tienen cierta estacionalidad y que posiblemente son mejores que otros dependiendo de cómo se vaya a comportar el clima. Eso es ya un proyecto como que yo me imagino. Y a nivel internacional es que los convenios que estamos teniendo con los diferentes laboratorios, con el BSC, con Argonne National Laboratory, con TAC, con Oak Ridge National Laboratory y otros, se concreten en proyectos. Es decir, personas aquí que tienen las super ideas, que uno evalúa un proyecto y dice esto es, que tienen limitaciones en recursos o que faltan cosas que uno pueda presentar y decir, no, este proyecto nosotros lo podemos hacer con gente de aquí. Claro, si hay que ir allá a inscribirse en una universidad a hacer el doctorado, pues se va, pero es con personas que nosotros hemos apoyado, que llevan allá y que se vuelven también multiplicadores del mensaje de que Colombia tiene una capacidad en su gente que, digamos, puede ser el mayor valor que podemos tener. Y aquí es donde entro a preguntar un poquito qué tan importante ves en empezar a capacitar a las personas, a los estudiantes aquí en Colombia sobre esos temas. ¿Cuál es la importancia que se tiene para poder decir tenemos que hacerlo? Porque son temas que de pronto, como decías ahorita, muchas personas no saben y necesitamos hablarlos y seguirlos, seguir creciendo en esta rama. ¿Qué tan importante es que Colombia en realidad le meta un poquito más la ficha y las ganas a que los estudiantes puedan aprender de estos temas? Es fundamental. Si nos damos cuenta, todo este empuje de carreras STEM que está a nivel internacional, en Colombia yo creo que hay más que no la capacidad, sino más bien el mensaje que muchas veces se da desde la docencia o se da desde la investigación. Esto es muy difícil. Y si ese mensaje queda en las mentes de los estudiantes que inician aquí, pues de alguna manera hay un sesgo donde uno dice, no, esto es demasiado difícil, que de pronto no termino la carrera por hacer esto. Uh-huh. Cuando uno cambia, invierte ese mensaje y dice, esto es el futuro, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que nos va a permitir ser líderes y lo que nos va a permitir el desarrollo, yo creo que hay el ánimo y el cambio. Y por supuesto que es necesario porque, como te digo, hoy en día la ciencia se hace computacionalmente.
Tenemos un poquito también para darle contexto a las personas que nos escuchan. ¿Qué es la computación de alto desempeño? Bueno, cuando atacamos problemas que son muy grandes, por ejemplo, el pronóstico numérico del estado del tiempo, es decir, quiero saber si va a llover en Bogotá o no, detrás de eso hay una modelación matemática y después hay un modelo computacional que corre un conjunto de ecuaciones. Los que ya han estudiado sabrán que hay métodos numéricos para resolver eso, pero lo resuelven en una escala tan grande que un computador de escritorio o incluso un computador grande de casa no lo puede resolver. Entonces hay que hacer lo que uno llama clústeres, es decir, muchos computadores pero actuando como uno solo. Okay. Y además toda la lógica para que un problema tan grande se divida, se pueda resolver de manera distribuida y luego el resultado se pueda volver a traer. Entonces todas las técnicas que hay, tanto de programación como los hardware que existen para eso, es el área que trabaja el cómputo de alto desempeño. Profe, nos habla de cosas, digo, no, esta vaina es muy difícil, ¿sí? Pero ahorita entendíamos que sí es una vocación y yo creo que la persona que estudia y le gusta, saca las cosas adelante. Y por eso quería preguntarte cómo esta computación de alto desempeño ha impactado a Colombia como tal, ¿sí? ¿En qué áreas tú ves que se relaciona más? Ya nos hablaste un poco del pronóstico, pero que en otras áreas podemos decir, aquí en Colombia se maneja mucho. Estamos en este tema de la transición energética y, por ejemplo, si quisiéramos ver cuáles son los potenciales energéticos de energías alternativas en 5, en 10 años, ahí hay que crear modelos que son muy grandes, que consumen mucha información y ahí está innatamente eso. Todos estos nuevos modelos de inteligencia artificial que vienen con ChatGPT y que vienen modelos ya ajustados a temas específicos como medicina o como economía, uno no lo ve, uno ve el resultado de interactuar con el ChatGPT, pero detrás hay un conjunto de técnicas para poder entrenar esos modelos que definitivamente sin cómputo de alto desempeño no es posible. Ayer leía una noticia que la cantidad de energía que se gastó el entrenamiento de la última versión de ChatGPT es equivalente más o menos al consumo de energía que tiene una ciudad de 600,000 habitantes. Vi por ahí, no me acuerdo dónde fue, no sé si es real, profe, aquí nos saca de la duda, que por cada pregunta que uno hace a ChatGPT obviamente hay todo un proceso detrás que gasta energía, agua, bueno, muchas cosas. Y era como la concientización que decían, bueno, no, ChatGPT no es solamente para preguntar, sino hay que saber utilizar las herramientas. ¿Qué tan cierto es? Porque pues digamos que lo escuché en la noticia y bueno, ahorita en internet hay muchas cosas que uno, cuando no es experto en algún tema, no puede decir, ¿será que sí es verdad? No, acá que tenemos el experto, ¿qué tan cierto es? Es totalmente cierto, es decir, toda interacción en un sistema de cómputo consume la energía que tiene y además libera calor. Es, de alguna manera, si usted suma un computador, 2 o 3, o como ocurre en los centros de datos grandes que ocurren esto, que son millones de computadores en el mismo instante haciendo eso, pues puedes calentar completamente con la energía que allí se consume, puedes abastecer una ciudad completa. Entonces, utilizar esos recursos de manera inteligente implica que yo soy consciente que mis acciones tienen una acción directa sobre lo que está ocurriendo allá, porque a uno le dicen de computación en la nube. La computación en la nube no es que ocurre allá, es que ocurre en centros de datos que están aglomerados y consumen una cantidad de energía impresionante. De hecho, en cómputo de alto desempeño también hay un área que se llama Green HPC, que es cómo hacemos que gastemos menos energía, que contaminemos menos y que utilicemos métodos más eficientes para que cuando yo mande un algoritmo no sea un algoritmo depredador de recursos que se consume toda la energía de un centro de datos, sino más bien que de manera inteligente lo pueda hacer, o que utilice materiales adecuados, o que utilice enfriamiento adecuado, o que utilice técnicas de consumo de energía adecuadas. Bueno, todo eso también es parte del HPC. Uno se imagina que solamente con teclear algo y un clic hay algo detrás que se está moviendo muy grande. Profe, ¿cómo hacemos para que más jóvenes se interesen por estas ramas y que, como lo hablábamos ahorita, no digan que es tan difícil y de pronto puedo dejar mi carrera a la mitad? Digamos que yo soy diseñador gráfico y estamos como en, no sé si en polos opuestos, porque obviamente también necesitamos muchos recursos, pero nosotros somos un poquito más en la parte de creatividad y muchas cosas, y esto ya es mucha matemática, física. ¿Cómo hacer para que los jóvenes se interesen un poco más por esta línea? Pues primero creemos en la divulgación, ¿no?
porque lo que no se conoce se teme, pero cuando uno conoce un área lo deja de temer. Hace 3 semanas participamos en un evento con Bancolombia donde trajeron a las empresas que le hacen toda la línea creativa. Yo me decía, ¿cómo el cómputo de desempeño y la inteligencia artificial ahí toda hoy en día? Dice, ¿cuántos bocetos yo puedo sacar por minuto? No, pues seguramente me demoro horas para presentarle un nuevo allá, y si quiero tener más colores, y si quiero tener más escenarios, y si quiero cambiar eso, no, pues yo me demoro semanas. Ahora hay softwares que te dan escenarios de generación de múltiples casos, manteniendo la idea que el diseñador lo hace, y pueden sacar 30, 40, 50 propuestas por día apoyadas en inteligencia artificial. Y por supuesto esos algoritmos que corren por detrás consumen lo que consumen y se necesita que sean eficientes, y ahí está el cómputo de alto desempeño y la inteligencia artificial juntos. Profe, ¿cómo crees que Cybercolombia pueda acercar la ciencia a la vida cotidiana? Bueno, acá nos dice ya un ejemplo en cuanto a la parte profesional de nosotros como diseñadores, pero ¿cómo a personas del común, cómo se puede hacer? La pedagogía es enseñarle a las personas a conocer, ¿sí? No las ecuaciones, porque esas resultan después, pero sí los fenómenos. Hacerse las preguntas básicas, por ejemplo, ¿por qué llueve? O por qué hoy es más caliente Bogotá, hablando o por qué algunos cereales antes se daban en la sabana y ahora no se dan, o por qué algunas especies migran de un lugar a otro cuando naturalmente no están allá. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas fundamentales que creo que todos nos podemos hacer, no solamente de la ciencia, sino incluso por qué hay tanto trancón en Bogotá. Entonces, no, porque hay muchos buses, pero luego cuando ya indagamos más en esa pregunta y le damos una sistematicidad a eso y hacemos preguntas fundamentales, los patrones de movimiento, ¿eso qué es? Pues eso es, uno lo puede hacer en un software de simulación que me diga cuál es el origen, el destino, cuáles son las horas pico y en dónde podría estar concentrado. Es una propuesta que hay que hacerla, profe. Absolutamente, digamos, esa parte pedagógica es quitarle la complejidad a lo que no necesita complejidad. Feynman decía que uno logra enseñar cuando lo logra entender, y lo logra entender en la medida en que enseña también. Entonces es quitarle ese mito, digamos, de lo difícil, de lo complicado, y más bien hacer que sea no fácil, porque hay cosas que no son fáciles, pero sí que sean amenas, que forme parte de mí, que yo integre todo ese conocimiento a mi quehacer diario. Eso se va dando de manera natural, porque pues así se ha desarrollado la ciencia. No fue que de pronto vinieron los extraterrestres y nos dieron ciencia y antes éramos científicos, antes no éramos científicos y ahora sí. Es que hemos tenido un proceso de desarrollo resolviendo esas preguntas con algún tipo de sistematicidad y también con algún tipo de pedagogía. Y hablando en la parte económica, en cómo afecta esta parte económica del país, cómo podemos abrir un poquito el panorama de pronto con ejercicios así muy prácticos como nos hablas en esta parte económica, ¿cómo la podemos enfocar? Cuando logramos mejorar un proceso, y eso lo saben los industriales, ¿cierto? Uno trata de maximizar una variable. Nosotros, y lo sabemos, somos una potencia bio, o sea, la biodiversidad que tenemos es increíble. ¿Qué estamos haciendo con esa biodiversidad? Muchas veces no lo sabemos, no lo hemos podido potenciar lo suficiente. Y hay áreas de investigación donde si lo pudiéramos hacer realmente, no vendiendo la materia prima, sino entregando un producto transformado que tiene tecnología y ciencia, los valores son absolutamente diferenciales. Es por eso la razón de que si tú vendes un bulto de papa versus si compras un computador, así sea el más básico, la relación puede ser de 1 a 100 en el precio. ¿Y es por qué? Que uno es una materia prima y el otro es un producto transformado que tiene tecnología. Nosotros podemos hacer eso y muchas naciones lo han hecho y han hecho que su economía en general mejore, basada en servicios con alta demanda de tecnología. Y acá hablando un poquito de esta parte internacional, ¿cómo ves el impacto que tienen otros países en este proyecto? Bueno, hay una cosa, es que definitivamente los líderes en cómputo de alto desempeño no somos nosotros. De alguna manera somos seguidores. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy donde se está haciendo, Estados Unidos, China y parte de Asia, Europa está empezando con todo este tema de independencia tecnológica, pero pues ese es un proceso que va a tomar su tiempo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Yo creo que es empezar a tomar conciencia,
empezar a trabajar con líderes y no volvernos simplemente consumidores. El que utiliza Google Maps o el que utiliza Waze no sabe que detrás de eso hay un producto, hay un consumo de datos, posiblemente que muchos de estos datos están ahí comprometidos, que nosotros le estamos dando valor a ese producto, pero qué tal si nosotros somos no solamente los usuarios, sino los generadores, no tal vez de Waze, pero sí de otros productos de ese nivel. A nivel internacional, claramente lo que sí podemos aprovechar es la cooperación. Por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos con los laboratorios nacionales? Ellos tienen los recursos y nosotros tenemos los investigadores. Muchas veces uno encuentra que allá hay muchas oportunidades, no hay personas que puedan hacer investigación, no hay personas que se dediquen, pero hay todos los recursos que te imagines. Entonces, poder lograr esa cooperación donde nosotros ponemos por lo menos lo que ahora tenemos más, que es esa capacidad humana, esa capacidad de personas que pueden aprender, que se adaptan y que además no les da miedo enfrentar estos retos, sería el primer paso. Enseguida es que cuando ya tengamos una masa crítica, ya devolvernos y decir, ya no solamente vamos a ir allá a hacer investigación, sino vamos a tomar ese cúmulo de conocimiento y vamos a hacer nuestra investigación aquí, que eso es parte de lo que estamos haciendo con las universidades, es potenciar las investigaciones que cada una de las universidades hacen. ¿Cómo te imaginas a Cybercolombia en algunos años, no sé, en 10 años? Y en cuanto también la evolución de la tecnología y bueno, de todo lo que se mueve detrás, ¿cómo te lo imaginas en ese tiempo? No, pues 10 años en tecnología es casi un futuro súper lejano, ¿no? Pero yo diría más que anhelo, que Cybercolombia no sea simplemente como un grupo hiperespecializado, sino que sea parte de la conversación en las diferentes universidades, no por la comunidad en sí, sino por los tópicos que trabajan. Es decir, que el cómputo científico sea algo común, tan común como ver cualquier otro tipo de materia, y que las universidades tengan la capacidad y además tengan el respaldo, porque sabemos que en el futuro todo el tema virtual, todo el tema audiovisual, todo el tema de MOOCs, todo el tema de no presencial va a cambiar, pero que digamos que en ese nuevo escenario que se está generando, también el tema de ciencias computacionales estén en la medida en que allá lo podamos dar, guiados por inteligencia artificial, con inteligencias generativas, generales o multipropósito, lo que sea, pero que, digamos, esté en el consciente de todos y ya no sea un tópico exótico, sino que sea algo del común. Hablando un poquito de esto, ¿qué papel crees que juega la computación de lo que estamos hablando y la inteligencia artificial en cuanto a la parte de la sostenibilidad y en la parte energética? Creo que es uno de los más grandes problemas, porque hasta ahora lo que hemos dicho es necesitamos máquinas muy grandes para entrenar modelos muy grandes, pero máquinas muy grandes consumen exageradamente cantidad de energía, y la cantidad de energía, al poderla procesar, también contaminamos. Hoy en día eso se volvió un foco, porque hay ciudades que ya tienen problemas energéticos por tener centros de datos que entrenan precisamente esos modelos. Creo que la primera responsabilidad es poder hacer que esos modelos ya no sean tan depredadores de recursos, crear modelos más pequeños o modelos menos consumidores de recursos y que estén especializados, ya no un chat GPT súper general que si bien responde muchas de las preguntas a nivel adecuado, pero si va a preguntarle a un cirujano que analiza una tomografía, si eso realmente es posiblemente un cáncer de X nivel, se lo pueda responder con certeza, pero que para eso no necesite el megacentro de cómputo, sino necesite unos recursos computacionales adecuados y por supuesto con un consumo energético adecuado también. Profe, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes que están interesados en esta parte de la computación de alto rendimiento para que se acerquen? Yo diría que ser proactivo. Digamos, ese tema comenzó aquí en la Distrital cuando yo empecé a estudiar aquí. Quisimos hacer un grupo que se llamaba Compu Paralela, me acuerdo, pero al final terminamos como 4 profes y un estudiante. Claro, salió el estudiante y entonces los profes tienen que buscar sus proyectos de investigación. Y también me acuerdo que algún profesor una vez me dijo, ¿para qué vas a hacer esa investigación? Eso nunca se va a dar, ¿sí? Y eso me motivó a mí a hacerlo. Dije, no, esto sí se puede dar. Y fui obstinado y fui constante y fui obsesivo en muchas cosas, pero hoy en día veo los resultados. Entonces, digamos, no conformarse, sino si realmente le gusta, si le interesa, si esas preguntas lo demandan y aún no tiene respuestas, seguramente lo vamos a poder si tenemos la suficiente capacidad de mantenernos, aún a pesar de esos elementos que muchas veces vienen en contra, como que tenemos opiniones en contra o que no tenemos todo el conocimiento o que los que tienen el conocimiento no lo dejan acceder tan fácil. Y por otro lado, por supuesto, Cybercolombia es un canal abierto.
nos pueden consultar en lo que podamos. No somos expertos en todas las áreas, pero tenemos gente que conoce de muchos tópicos y muchas conexiones que trabajan en muchas otras áreas. Entonces no darse por vencido y seguir. Una cosa que te quería contar es, hay un alumno que ahorita está en uno de los laboratorios, digamos, de más renombre, acaba de ganar un premio internacional, es un laboratorio de Estados Unidos, y él vino por primera vez a Cybercolombia cuando estábamos haciendo ese evento, me acuerdo que en los Andes. Tenía muchas dudas, dijo, mire, no sé qué. Y nosotros lo único que hicimos fue ni siquiera resolverle las dudas, decirle, mira, vete por acá, esta persona trabaja en este lado, esta persona trabaja en este lado. Y el año pasado él se unió y dijo, gracias por eso que hicieran. Miren, hoy yo soy una persona haciendo postdoctorado en este laboratorio de la profesora Michael Topher. Este es un laboratorio top, todo el mundo lo reconoce. ¿Y cuál fue la diferencia entre uno y otro? No darse por vencido y de alguna manera encontrar ese clic en un momento que lo mantuvo ahí, y seguro se logran. Y así tenemos muchos ejemplos de personas que al principio se pensaban que no, pero luego la persistencia les dio la victoria. Bueno, tienen página web. ¿Cómo es la página web? Es https://cybercolombia.org. Ahí van a encontrar nuestra misión, nuestra visión, los integrantes, los Summer School, que este año está organizado por versiones, el 7º, y en cada Summer School los tópicos que se tocaron, los conferencistas, los organizadores, y los contactos de los profesores en las diferentes universidades, que para este año fueron 10 universidades, 5 ciudades a nivel Colombia. Profe, no sé si se me escapa algo, si quieras contarnos algo adicional, algo que de pronto se me haya escapado. Invitar a la comunidad de la Universidad Distrital, ahora que tenemos Facultad de Ciencias, ¿cierto? Las ciencias normalmente están muy ligadas a este tipo de cosas, que aprovechen recursos que tienen, por ejemplo el CECAT. Sé que ahora hay algún tipo de receso por el tema del nuevo edificio y eso, pero apenas esté, el CECAT es un recurso que tenemos que usar, que tenemos que presionar nosotros para usar, porque se pierde más no utilizándolo que utilizándolo mucho. Sería mucho mejor que dijeran, tenemos tan poca capacidad porque hay tantos proyectos, y no al revés, tenemos sobrada capacidad porque no hay proyectos. Bueno, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por el tiempo, gracias por esta conversación tan valiosa, y sé que muchas personas que nos ven y nos escuchan se interesan también por estos temas, y aquí hay un espacio muy abierto para que ustedes puedan también resolver cada duda, y como dice el profesor, poder ser esos puentes para que también pueda el estudiante y bueno, cualquier persona crecer en esta área. Profe, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, y espero que en otra ocasión nos podamos volver a reunir. Claro que sí. A todos, gracias por estar conectados con Entre Historias y Voces. Nos vemos en un próximo episodio.